Buenas, soy Mario Jiménez. Voy a hablar sobre, esa es mi evidencia de México contemporáneo, mi evidencia 3. Voy a hablar sobre los 10, yo escogí a los últimos 10 presidentes de México, que para mí son los más relevantes. Y bueno, empezaremos por el último, el que está actualmente, que es Enrique Peña Nieto. El objetivo principal del gobierno de Enrique Peña Nieto es lograr que los derechos de la Constitución reconozcan a los mexicanos y pasen de a un papel más como a la práctica, trabajando en los principales 5 ejes. Ahora, Felipe Calderón, en 2005 fue electo candidato del PAN a la presidencia de la República y el 2 de julio del año de 2006 obtuvo la mayoría de los votos en una de las elecciones más competidas de la historia del país. Explicaré su gobierno al final, ya que él es para mí mi presidente favorito. Ahora, continuamos con Vicente Fox. Durante su sexenio ocurrió un alejamiento con relación a América Latina y se estrechó la cercanía con Estados Unidos. La nueva conformación del Congreso obligó a una constante negociación entre principales fuerzas políticas del país. Ahora, seguiré con Ernesto Ponce de León. Él inició su mandato haciendo frente a la crisis económica más severa de las últimas décadas en el país. Durante su sexenio se mantuvo vigente la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De él cambiamos a Carlos Salinas de Gortari. Durante su estancia en la presidencia del país se profundizaron los cambios económicos iniciados por su antecesor, entre ellos la privatización de empresas públicas y la apertura comercial. Se firmó y entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Continuó con Miguel de la Madrid. Durante su sexenio se llevaron a cabo las primeras reformas tendientes a favorecer la apertura económica, la privatización de empresas paraestatales y la reducción del sector público. Continuó con José López Portillo. El descubrimiento de considerables reservas petroleras en el Golfo de México fue una de las aportaciones más importantes de su gobierno. Al principio de su mandato se presentó como una oportunidad real de garantizar desarrollo y crecimiento al país. Se iniciaron costosas obras públicas y aumentó el aparato burocrático y se recurrió al endeudamiento. Sí, o sea, el país aquí está en una situación un poco difícil. Ahora hablaré sobre Gustavo Díaz Ordaz. Su sexenio disfrutó todavía de cierto éxito económico del país. El país tuvo una tasa menor de inflación que en 1930, mientras que su tasa en sí era como de un 3.3% anual. Sin embargo, esta imagen de prosperidad descansaba sobre un férreo control político basado en ocasiones en la represión como la del movimiento estudiantil de 1968. Para concluir, Para concluir con el 10º presidente, hablaré sobre Adolfo López Mateos. La educación y la cultura recibieron un fuerte impulso manifestado en la construcción de los museos nacionales más importantes y la creación del libro de texto gratuito. O sea, aquí lo que él se enfocaba era en la educación del país. Ahora, les explicaré lo de Felipe Calderón. Para mí él fue el mejor presidente, o bueno, mi presidente favorito de los ya mencionados, ya que según los analistas su mayor logro se centra en que ha logrado una estabilidad económica muy pasable en México. Durante su campaña electoral, el mandatario había hecho una promesa que él sería como ser el presidente era un empleo, o sea, no era él, él no se sentía más, no ganaba dinero, bueno, sí ganaba dinero, pero pues no era, no, o sea, fue muy buen presidente en ese sentido, pues. Entre sus mayores virtudes se encontraban o bueno, más bien, las principales características de su gobierno fue el bajo déficit público, la eliminación de variaciones bruscas y el tipo de cambio frente al dólar y el control de la inflación. O sea, más bien, él lo que hizo fue, su gobierno se caracterizaba porque tuvo una muy buena estabilidad económica y representó de una muy buena manera a México. Gracias, Miss, eso es todo por hoy.